Listo chicos, continuando con lo que corresponde al clasicismo griego, ahora me corresponde hablar las características de esta, ¿correcto? Predomina el intelecto y la razón sobre los sentimientos y la imaginación. Justamente la literatura griega se basa particularmente más de carácter realista, ¿correcto? Un poquito más realista, no tanto en la imaginación, ¿ya? Luego tenemos lo que son las reglas y normas estrictas y precisas para conseguir la profesión formal y el impacto estético. Eran muy estrictas en ello, chicos. Muy formal era en la literatura griega. Tenemos lo que corresponde a la armonía, equilibrio, búsqueda de la belleza y la perfección. Presenta prototipos de forma bella y armoniosa. Equilibrio entre fondo y forma. Acá, ¿cómo equilibra entre fondo y forma? En el fondo, por ejemplo, si yo decía que en mis descripciones había, lógicamente, características bélicas de guerra, en la forma también tiene que ver, en la forma de escritura, en la forma de la pasta. Por ejemplo, acá tenemos lo que corresponde al terror en los mares. Si yo, aparte de la forma, como tal viéndolo, habla del tema vandálico, habla sobre, corresponde el terror, está viendo terror, dentro de ella también debe haber terror, pues chicos. Mira, por ejemplo, ahí está, como podrás darte cuenta, ahí está habla de terror. Eso sí, eso trata del equilibrio entre fondo y forma. En el título dice, la forma dice terror, en el fondo, sea en el mensaje, en el contenido de ella, debe decir lo mismo. Chicos, entonces, veamos por acá. Ahora sí nos vamos de lleno, ¿te parece? La que corresponde a la obra de Ilíada a la Odisea. Aquí tenemos jóvenes, lo que corresponde humildemente, tenemos lo que corresponde a la obra, lo que corresponde a la obra de la Ilíada, ¿no? Ahí está, la Ilíada de Homero. ¿Ya, chicos? No Homero Simpson, no te pases tampoco, ¿ya? Mira, observa acá. Aquí está la jóvenes de la Ilíada. Veamos por acá un ratito otro documento, ¿me parece? Mira, ahí está, la Ilíada. Mira, periodos, ya te hablé, características igualmente, y ojo acá, hexámetro datílico. ¿Por qué hexámetro datílico? Porque habla de 16 versos. Aquí, como podrás ver, está en prosa. La obra original, por si acaso, está en verso. ¿Se te imaginas si habla particularmente de 12.000 o 14.000 versos? ¿Tú crees que así va a ser la obra literaria? Creo que la respuesta es obvia. ¿Correcto? ¿Listo? Por un lado tenemos similitudes. Mira, tanto la Ilíada como la Odisea están divididos en 24 cantos. En 24 cantos. ¿Por qué cantos, profesor? Acá te explico rápidamente. Mira, en la antigua Grecia se cantaban justamente las obras literarias. Se recitaban mediante la lira. Por ello, tenemos el género lírico. ¿Por qué? Porque justamente se recitaban y empleaban la lira a la hora de interpretar ese tipo de versos. ¿Correcto? Entonces, particularmente en Ilíada y la Odisea se menciona que están divididos en 24 cantos. 24 para Ilíada y 24 para la Odisea. Es su gran similitud, al igual que el empleo del trámetro dactílico. Tenemos también, ¿y por qué menciona profesor Rapsodias? Acá hay otro detalle. Ahí en la literatura griega había dos tipos de cantantes, o de cantores, mejor dicho, o cantos. Uno eran los aedos y otro eran los rapsodas. Los aedos cantaban sus propias creaciones, ¿correcto? Es como diría, es cuando se menciona hoy en día un cantautor, ¿me dejo entender? Mi estimado alumno, en cambio, los rapsodas eran simplemente autores que escuchaban, por ejemplo, una obra literaria X y ellos lo recitaban a otras personas, a otra multitud. Creo que me estoy dejando entender, ¿no? Mientras que los aedos recitaban sus propias creaciones, los rapsodas no. Los rapsodas cantaban,
imitaban justamente creaciones ajenas, ¿correcto? Listo. También fueron creados para oyentes, ahí mismo lo estaba diciendo. No hay que olvidar que el poema era cantado por los aedas al son de una forminge, que era un instrumento parecido al lira, ese instrumento grande justamente, que también lo manipulaba, si nos basamos en la literatura hebrea, David. Epopeyas heroicas que se escriben en el género épico. ¿Por qué justamente género? Ojo acá, tanto el género y especie, la Ilíada y justamente la obra La Odisea, ambas obras literarias, chicos, Ilíada y la Odisea, tienen el mismo género y especie, por favor. El género es épico. Y te preguntará, profe, ¿por qué épico? Épico porque son obras extensas, son voluminosas y te relata justamente hechos legendarios. ¿Correcto? Épico. ¿Y por qué justamente una especie de epopeya? ¿Listo, chicos? Entonces, como te mencionaba, ¿por qué género épico? Porque son narraciones extensas. ¿Y por qué justamente la especie de epopeya? Es epopeya porque trata de personajes sobrenaturales, semidioses. Te relata justamente acontecimientos bélicos, legendarios. ¿Correcto? Tenemos lo siguiente. Nos entregan las críticas de la cultura griega, obviamente, cómo era su mundo, su cosmovisión, cómo ellos veían el mundo, su organización política. Hay que tener en cuenta que la primitiva era netamente esclavo social, y sobre todo la expresiones colectivas a través de arquetipos axiológicos. ¿Cómo arquetipos axiológicos, muchachones? Arquetipos, por ejemplo, a mi persona. ¿Qué arquetipo me menciona? Por ejemplo, que yo soy un ser solidario, que le gusta apoyar bastante. Entonces, ese tipo se denomina arquetipo axiológico. Arquetipo significa modelo y axiológico significa valor, ¿no? Por ejemplo, tenemos ahí en la obra, lo vamos a detallar, que fue Ulises, que acá nos lo indica, observa. Ambos podemos asumir. Aquiles, arquetipo de la valentía. Aquiles era netamente, ¿sí? Aquiles era netamente valiente, le gustaba la bronca, la pelea, ¿correcto? Ulises era maestro y su valor justamente era reconocible, era por la astucia, era muy hábil. Ya se la van a saber por qué. Néstor, el viejo Néstor, la prudencia. Penélope, la esposa de Ulises, que la vamos a ver también en la obra cuando te relata la historia del gran de Odisea, ¿no? Penélope, de la fidelidad. Justamente abunda epítetos y perífrasis. Como epíteto, empleo de adjetivos. Por ejemplo, el ingenioso Ulises, el de los pies ligeros, justamente referencia a Aquiles. ¿Por qué de los pies ligeros? Te cuento rápidamente la historia, joven, señorita. Ahí justamente sus padres era Peleo y Tetis. Peleo era el rey de los mirmidones, y los mirmidones eran justamente una clase de guerrera como los Saiyajin, ¿correcto? Era una clase guerrera, una clase que justamente le gustaba pelear grandes batallas. Entonces, y la pobre de Tetis era una hija justamente de Zeus. Ambos, justamente, de ese fruto de Peleo y Tetis, nace lo que corresponde a Aquiles. Pero Aquiles tenía una debilidad, tipo, tipo Sansón. ¿Cuál era la debilidad? No era el pelo, pues obviamente, sino era justamente la parte del talón. Por eso se denomina el famoso talón de Aquiles, porque esa es la parte débil de este personaje legendario. Justamente en el mar, justamente cuando lo bautizan, tanto Tetis, su madre, lo bautiza, pero al sumergirlo en el agua, la parte de talón queda libre, y por lo tanto en el mar, como reflejaba la inmortalidad, esa parte de talón queda como frágil, o sea, si le causaría una herida profunda, era muy perjudicial para Aquiles, ¿correcto? Sigamos, muchachos. ¿Listo? Tenemos acá a los dioses, intervienen como personajes y toman partido por sus mortales favoritos. Claro, en la obra de Ilíada, sobre todo, ahí justamente en un salón, ¿no? Donde está en el famoso Olimpo, Zeus, reunido con sus hermanos, ¿no? Con sus hermanos, con sus hijos, justamente tiene preferidos.
Pues esta guerra de la Ilíada justamente surge de la palabra Ilión, que justamente es Troya, pero en dicha lengua. Por eso se denomina la obra Ilíada. ¿No, chicos? Ojo con ese detalle, por favor, también, ¿ya? Listo. Entonces, hay que hablar de lo que corresponde a... Acá me olvidaba. La cuestión numérica. ¿Qué es la cuestión numérica? Que justamente hasta el momento, hasta la fecha, si tú observas, has averiguado por internet, la obra de Homero, Homero, hoy en día no se le puede limitar un lugar de origen, un lugar de nacimiento. Y inclusive algunos críticos literarios indican de que Homero no ha existido y que tampoco ha sido autor de dichas obras. ¿Correcto? Ahora sí, argumento de la Ilíada. La Ilíada, joven señorita. Listo, chicos. Miren, argumento de la Ilíada. Como te voy a repetir, son 24 cantos y te voy a relatar lo más preciso que corresponde a la obra. ¿Correcto? Observa acá. La Ilíada, particularmente, parte del inicio. No, mentira, no te molestes, ¿verdad? Parte justamente de la peste y la cólera. Pero hay que tener en cuenta lo siguiente. Mira, en la obra, ¿no te parece? La guerra justamente se basa, la obra de Ilíada, en la guerra de Troya. ¿Correcto? En la obra, en el episodio guerra de Troya, en la cual tanto griegos y troyanos se enfrentan. ¿Pero por qué se enfrentan? Se enfrentan justamente, seguramente tú lo habrás leído la película Troya en algún momento. Esa es la parte de la película. La obra literaria es muy diferente y acá te la voy a demostrar. Por ejemplo, en el inicio y en el término del mismo. En la obra aparece justamente una peste. Una peste, ¿por qué una peste? Porque acá aparece un rey, el famoso rey Agamenón. Y Agamenón es un rey griego que ha tomado como esclava a la famosa Criseida. Y Criseida era una simple mujer que era justamente hija de Crises. Y Crises era un sacerdote troyano. Hay que tener en cuenta que los troyanos se denominan en la obra, tiene la denominación de Teucros. Y a los griegos, aqueos. Hay que tener en cuenta esto, ¿no, chicos? Y hay que tener en cuenta también el detalle. Los hechos que relata la Ilíada sucede en el 9º año y los últimos 51 días de la guerra. La guerra duró aproximadamente 10 años, 12 años aproximadamente. Pero la obra de Homero te relata nada más y nada menos que los últimos 51 días del 9º año. Hay que tener en cuenta eso. ¿Correcto? El tema es la cólera de Aquiles. Aproximadamente 2 cóleras. 2 cóleras tiene mayormente. ¿Correcto? Listo, empezamos. Crises, sacerdote troyano del dios Apolo, se dirige al campamento de los griegos para solicitar al jefe de los aqueos, o sea, los griegos, Agamenón, que le devuelva a su hija Criseida. Entonces, el rey de Micenas, o sea, una isla de la tanta de Grecia, Agamenón, insulta al anciano sacerdote, provocando que éste implore al dios Apolo, o sea, Apolo estaba a favor de los troyanos, el justo castigo que la soberbia de Agamenón merece. Es entonces que Apolo envía una mortal peste, que justamente aquí en la obra pequeña y humilde está. Espero que lo puedas observar. La peste, capítulo 1, peste y cólera. ¿Ya, mis estimados estudiantes? Entonces, una vez que ocurre este tipo de peste, lamentablemente ahí los griegos que estaban al mando, lamentablemente por esta peste, por ese poder que tenía el dios, retrocedieron. ¿Y tú crees que Agamenón, este pata, este desgraciado, tú crees que estaba contento? Porque Agamenón quería Troya para extender su territorio. ¿Correcto? Hay que tener en cuenta eso, chicos.